Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Hablemos Tech. Hoy día tengo un invitado muy especial porque, aparte de ser un ingeniero de software con mucha experiencia, es un amigo muy cercano mío. Él es software engineer, especializado hoy en día en tecnologías de Apple o iOS. Pero sin más, pues le doy la bienvenida a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? Disculpa. Bien, contento de tener esta mi primera vez en un podcast, un video podcast con este formato y nada, un poco nervioso, un poco contento y muchas cosas siento ahorita. Así que nada, empecemos. Vale, buenísimo. A ver, algo que quiero preguntarte primero es, hoy en día, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu posición actual? ¿En qué te has especializado? Actualmente estoy trabajando para Rappi como iOS Developer. Bien. Básicamente ya tengo muchos años como programador para iOS. Genial. Y en general también en el camino he ido viendo otras tecnologías relacionadas al mundo mobile y también al mundo también relacionadas al front. Así Buenísimo. que actualmente ahorita en Rappi estoy como parte del equipo RappiPay viendo flujos de features relacionados con su tarjeta de crédito, con la RappiCard. Y nada, ahora estoy abocado a eso. Perfecto. Oye, una pregunta. Claro, soy tu amigo y yo sé bastante de ti, pero me gustaría que la gente que nos está viendo sepa cuántos años de experiencia tienes y cómo te formaste al inicio. O sea, hay gente en el podcast que ha sido autodidacta. En el podcast pasado vimos a alguien que había estudiado física y ahora era Q-Engineer con temas de hardware. Cuéntanos un poco hacia atrás. ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicaste? ¿Cómo te formaste? Bueno, mi formación ha sido muy variada, pero en gran parte ha sido autodidacta. Yo empecé estudiando computación informática en Cibertech, pero pues me fue mal porque pues iba jalando los cursos de carrera. Disculpa, no los cursos de carrera, los cursos complementarios, ¿no? Okay. Los de carrera al inicio los jalé, pero después pues me fue gustando lo que era todo relacionado a programación. Ahí fue donde descubrí que era programar. Y bueno, como digo, me fue mal, me terminaron sacando del instituto porque ya tenía 5 años estudiando como programador. Digo, sigo 5 años estudiando la carrera de computación informática y al final pues me dijeron que no podía tener más de 5 años y pues ahí quedó. Wow. Sí, entonces los últimos casi 2-3 años empecé a aprender a programar por mi cuenta y también llevando cursos en ¿cómo se llama? En sistemas uni, en internet, viendo posts. Ahí empezó mi camino autodidacta, ¿no? Y nada, empecé a crear proyectos. En ese entonces, creo como hace 10 años atrás, no había tanto contenido sobre estas cosas. Yo recuerdo que busqué en un momento cómo hacer plata en internet, porque En YouTube. claro, porque con mi enamorada en ese entonces, pues queríamos ir a comer algo, quería invitar a comer algo, ver al cine, y pues yo siempre pedir plata a mi papá, las propinas ya no me alcanzaba. Entonces, en un momento busqué eso y decía, pues, varias cosas, ¿no? Y una de esas era como que hacer aplicaciones para Android. Y tú lo tenías como requisito que programes en Java, y Java era lo que me enseñaron en Cibertech. Ya lo sabías, ya lo dominabas. Ya para el tercer, cuarto año, que ya debería haber acabado el tercero, pero yo estaba recién en tercer ciclo. Ya sabía, bueno. Claro. Así que, nada, empecé a investigar. Como digo, había poco contenido, pero me sirvió para hacer, ¿cómo se llama? Para hacer una que otra aplicación o simplemente instalar las herramientas y todo eso. Ahí empezó toda esta etapa autodidacta de mi parte, ¿no? ¿Y todo eso más o menos cuánto duró? Eso en ese entonces ha durado 1 año, 2 años, pues. Pero me refiero a la formación, entre que estudiaste en el instituto y luego de manera autodidacta, más o menos cuánto tiempo. ¿Hasta que empecé a trabajar o hasta que...? Hasta que empezaste a trabajar, exacto. Yo diría 2 a 3 años, pues. Okay. 2 a 3 años. Porque los primeros años en el instituto, pues, era... O sea, todavía era un adolescente, ¿no? Sí, era adolescente, ¿no? Estaba muy adolescente, entonces, claro, le tomaba la responsabilidad, la atención que requería, ¿no? En el contexto en el que estaba, pero también me descuidaba muchas cosas en los cursos, ¿no? Claro. Pero ya en algún momento tomé más conciencia y me gustó lo que hacía, ¿no? Me empezó a gustar, empecé a descubrir mi pasión programando
y ahí es donde pues puse más empeño, ¿no? Entonces ese foco fueron, yo diría, 2-3 años, Okay. de cero hasta lo mínimo que requería para poder Para empezar, ¿no? empezar a ayudar o cooperar o trabajar para lo que en ese momento se requería de un programador. Excelente. Claro. Y cuéntanos de haber sido un estudiante, digamos, regular o irregular, vamos a decir, y luego pasar a ser autodidacta, ¿cómo te profesionalizas? O sea, ¿en qué momento sentiste o qué pasó para que tú sientas que ya podías tener un trabajo formal? Yo al inicio no creía nunca que podía tener un trabajo formal porque normalmente en los requisitos para un trabajo formal, pues básicamente era tener un título o estar egresado o estar en algún ciclo puntual, ¿no? Claro. Con prácticas y todo. Entonces yo ya de plano me descartaba en ese mundo, ¿no? Además que en esa época pues no sabía si no tenía ni la menor idea de que iba a explotar algo. O sea, si iba a explotar esto que ya sabemos que ha explotado, ¿no? Que es Claro. la demanda alta de desarrolladores para todo tipo de perfil, ¿no? Entonces, me olvidé un poco de la pregunta, me fui muy para allá. No, tranquilo. Te decía, ¿qué pasó? O sea, quizás algún evento que te haya dicho, ya puedo conseguir trabajo, ya me pueden aceptar de manera formal, o ya puedo competir en el mercado. Ok. Cuando yo creo que uno de los puntos claves fue cuando, creo que por Facebook o por algún lugar, por alguna red social, Ajá. nos contactamos y tú tenías un grupo, un equipo que estaban buscando un desarrollador Android. Claro. Ya, yo creo que ahí empecé a ver de que yo podía servir, ¿no? A un grupo, a un equipo, a una empresa, ¿no? Claro. Con lo que sabía en ese momento como Android developer, ¿no? Entonces, Bien. eso fue un punto muy importante. Okay. Eso claramente me dio bastante ánimos para seguir investigando, seguir estudiando o seguir buscando. Y digamos que eso fue lo primero, ¿no? Después, cuando ya empecé a validar que lo que sabía servía, me empecé a dar cuenta de que pues podía buscar en otro lado y también tenía recomendaciones, ¿no? Claro. De que pues así él hace aplicaciones, ¿no? Y entonces muy al margen de qué tan buenas o malas o profesionales o otras, el resultado era pues que había algo que se podía ver, algo que se podía usar, ¿no? Claro. Y yo creo que a partir de ahí empecé a ver de que mientras más hacía, mientras más estudiaba, mientras más creaba, ¿no? Podía yo buscar algo un poco más más complejo, más completo en el camino profesional, ¿no? En el camino de no sé, pues ya conseguir una paga por lo que hago, ¿no? O claro, buscar una mejor paga o buscar una mejor condición o seguir aportando, ¿no? En lo que se requiera. Genial. Ahora volvamos un poco, digamos, hacia adelante, unos años hacia adelante. Ya no eres un programador junior, ya has trabajado en varias empresas. ¿En qué momento llegas a trabajar fuera del país? O sea, ¿cómo es que encuentras un trabajo? Recordarle a la gente, estamos en Perú ahora mismo y Cristian es peruano también. Pero ¿cómo es que llegas a tener oportunidades laborales fuera del país y probablemente fuera de la región también? Bueno, yo creo que ha sido que yo me considero que tengo un perfil muy riesgoso en buscar cosas y creo que he sido muy arriesgado muy arriesgado y muy osado en postular o lanzarme a ¿cómo se llama? A posiciones de empleo. Claro. Que ya yo de plano no entraba, pues, ¿no? O sea, si son simplemente lees, dices, bueno, por gusto. O sea, postulabas, pero no cuadrabas con el job title o el job description, exacto, que salía ahí. Exacto. Okay. Y eso lo hice hace mucho antes. Y ahora cuando veo como que ciertas recomendaciones ahora te dicen, ¿no? Si no calzas, si no haces el fit, igual lánzate, ¿no? Mejor que te digan que no. Claro. En la carrera, que digas no entro a la carrera porque no cumplo, pues, ¿no? Claro. Entonces ya cuando, o sea, hubo otro punto más en donde yo pasé de trabajar como por recibos por honorarios como independiente, a tener una recomendación
para trabajar, bueno, para ser entrevistado y pasar todas las pruebas técnicas, ¿no? Para trabajar en una empresa que me ofrecía planilla, ¿no? Que era lo que yo ya pensaba de que no me iban a ofrecer, pues, ¿no? De plano, por todo lo que pedían. Claro. Y bueno, pues ahí pude demostrar mis habilidades, pude demostrar lo que ya tenía, el portafolio que ya había construido. Y eso me ayudó a poder entrar en este mundo un poco más corporativo, digamos, pues, ¿no? Bien. De ahí, cuando me lancé para buscar un empleo afuera del Perú, bueno, era básicamente el inglés, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo el inglés también lo he aprendido de manera autodidacta, o sea, todo lo que he aprendido es autodidacta, digamos un 80 autodidacta y un 20 que estudié y me fue mal, como que dije, voy a estudiar inglés, me metí a estudiar inglés y pues como en el instituto, ¿no? Jalaba y me iba hasta las huevas. Como que creo que ese camino no... Ya descubriste cuál es tu estilo, ¿no? Ya claro, exacto. Más autodidacta, ok. Entonces dije, bueno, sé inglés, pero voy a intentar ser entrevistado en esta empresa y ver qué tal, pues, ¿no? Claro. La empresa se llama la empresa se llama Toller, que era una intermediaria de PayPal. O sea, básicamente la empresa contrataba devs para varias empresas, entre ellas PayPal y Venmo. Y bueno, estaban buscando devs en Latinoamérica que sepan inglés y que pues, puedan entrar a trabajar con ellos. Bien. Así que nada, solo me lancé y dije, pues voy a ver hasta dónde llego, pues, ¿no? Claro. Y cero expectativas. Cero expectativas, solo quería validarme con el mercado, ¿no? Okay. O sea, validar que lo que ya había visto, estudiado, ¿no? Servía, ¿no? Y si no me decían que no, entonces me daba cuenta de que, ok, bueno, me falta más y claro. Pues nada, ¿no? No pierdes nada. Claro, es mejor que quedármelo yo mismo y decir, pues no me falta, porque siempre uno dice, no, me falta y nunca está preparado, ¿no? Sí. Uno a veces dice, ¿no? Cuando esté preparado para, ¿no? Cuando me sienta listo, ahí lo voy a hacer. Entonces, yo en el camino he ido como que dejando de lado ese pensamiento, ¿no? Qué bueno. Y ahí fue donde cogí este trabajo. Para ser muy honesto, al inicio también las entrevistas en inglés fueron una parte en inglés y otra parte en español, porque los que me entrevistaban eran también como yo, latinos, pues, ¿no? Claro. Igualmente tenían porque esta empresa intermediaria era latina. Claro. Okay. Entonces la empresa ponía a sus propios trabajadores y también a los propios devs para entrevistar y pasar todo ese proceso. Okay. Entonces me fue bien la entrevista genérica, ¿no? La normal, la de presentación. Luego tuve una entrevista más de preguntas y respuestas, un poco técnico. Y después tuve una entrevista más técnica de como un code challenge, ¿no? Okay. ¿Qué ves en este pull request? ¿Qué puedes comentar? Y cosas como esas. Vale. Si tenemos que sumar todas esas entrevistas, diría que habrá sido un 20-25% en inglés y el resto en español, ¿no? Por la digamos, ¿no? Buena suerte o facilidad o suerte que he tenido para que me haya tocado ese tipo de entrevistas. Claro. Porque yo creo que si hubiera sido completamente en inglés, tal vez hubiera sido descartado. Porque antes ya había pasado eso y me descartaron en una porque no sabía manejar la conversación en inglés. Claro. Entonces, ahí llegué a acceder al trabajo. Yo pensaba que no me iban a decir, o sea, como que me iban a decir, bueno, es que está muy bien técnicamente, pero tu inglés está faltando, así que bueno, no. Pero bueno, esta historia es bien larga, pero el tema es que ahí es donde tomé el riesgo. Está buena la historia, sí. Tomé el riesgo, entré, y ya cuando entré ya era otra historia que ya era como que mucho ahí quiero llegar. Entonces, entiendo yo que postulas en esta empresa que es un intermediario, como un outsourcing, me imagino. Ellos de alguna manera te ayudan también, ¿no? Para que llegues bien a la entrevista final. Y una pregunta, una vez que tú ingresas y eres trabajador, ¿qué tanta era la brecha, técnicamente hablando? ¿O cómo sentías tú que era la brecha? Yo diría que era mediano, era una brecha mediana, no tan amplia lo que ya sabía. Muchas de las cosas que vi eran las que me esperaba, pero muchas otras eran las que había leído o había visto, pero nunca había visto que se usaba realmente en producción o en un proyecto complejo, ¿no? Y eso sí lo vi en PayPal, ¿no? Proyectos muy complejos, muy grandes, en ese entonces pues con modularizados, con muchos equipos, muchas formas distintas de organizarse. Claro. Y tecnologías muy nuevas, muy legadas, había de todo, había un poco. Entonces eso incrementaba bastante la complejidad, pero podía hallarme, ¿no? En muchas de esas cosas. ¿Y cuánto tiempo te tomó, no sé si semanas o meses, en que te sientas cómodo?
Pucha, a mí me tomó creo que un año por Un el año, inglés, wow. por el inglés. Bien. El inglés era yo me sentía un estafador cuando estaba trabajando. Sí, yo me sentía un completo estafador. Sentía Bien. como que tenía el síndrome del impostor sumado con que había estafado a alguien, ¿me entiendes? Y encima pues tenía otro trabajo en ese momento, pues, ¿no? Entonces Claro. era como que, pues te digo, tomé un montón de riesgos, Sí, o sea, me claro. lancé y tomé y al final Sí, sí. ya adentro y en el camino tomaba decisiones, pues, ¿no? Claro, sí, sí. Y tú dices que lo que más te costó era el inglés, ¿no? O sea, técnicamente te tomó menos tiempo adaptarte. Sí, técnicamente me tomó menos tiempo, ¿Cuánto tiempo? diría pues, unos 6 meses, diría yo. Ya. 4 o 6 meses técnicamente. Exacto. Ya digamos que medio año para adaptarte técnicamente y ya para sentirte cómodo con la comunicación, un año. Un año, pero tampoco me sentía tan cómodo, pues, porque era me como que imagino. en el camino tenía que hablar. Yo hacía papelitos de mis dailies Claro. para poder decir lo que hablaba, ¿no? Claro. O sea, decir mi estatus. Y Sí. cuando no entendía algo, no lo preguntaba en la post ni en la daily. ¿Te Decía que imaginabas todo iba bien. ¿Te imaginabas lo que decían o asumías que significaba algo y ya tú veías cómo respondías? O sea, trataba de poner mucha oreja a eso. Ajá. Y lo que podía entender lo entendía bacán, porque, o sea, no podía repetir lo que ya decía, entonces Claro. lo que entendía era bacán, era lo que quedaba. Pero cuando yo tenía una duda, esperaba que terminara la daily para hablarlo por interno, por Slack, y preguntar, ya sea en inglés o en español, si era mi compañero en español, pues, ¿no? Así que, Ok. perdí un poco. Entonces, de esa forma empecé como que a agarrar un poco más la comodidad del ritmo del trabajo en esa empresa, pues, ¿no? Buenísimo. Oye, y otra pregunta. Luego, ¿cómo? Me voy a saltar, ¿no? Pero, ¿cómo llegaste a Rappi? Porque, digamos, la gente que nos ve sabe que Rappi es un unicornio latino. Probablemente la empresa más popular en el tema de tecnología, startups. Y ¿cómo transicionas o cómo llegas a estar ahí? ¿Fue también muy arriesgado como lo cuentas? ¿O fue ya más sencillo llegar a ese puesto? No, y fue un poco curioso porque yo no tenía pensado entrar a Rappi. A mí, yo antes de trabajar en Rappi estaba trabajando en el Scotia, Okay. en un área digital. Y ya estaba en un ambiente corporativo, ya, o sea, yo ya había roto eso que tenía en la mente de que no iba a poder trabajar, Claro. mucho menos en un banco que te pide un título, una carrera o algo por el estilo. Inclusive a mí el banco me llegó a dar una carta oferta, o sea, me ofreció pasarme de una service en la que estaba trabajando directamente para ellos. Bien. Entonces yo estaba bien cómodo en el banco, yo estaba tranquilo, ya estaba en mi zona de confort, no quería salir de ahí. Entonces, en pandemia, pues yo termino, yo decido viajar a Estados Unidos y ahí pues, espérate, ahí me perdí un poco. ¿Cortamos? Tranquilo, ¿no? Ya. Sigue nomás. Ya. Cortamos y me quiero ir. Entonces, Estabas trabajando en una service para Scotiabank. claro. Y Scotiabank te ofrece ser parte de la planilla principal o Exacto, oficial del banco. sí. Ok. Entonces, para mí fue otro hito, otro punto muy importante. Claro. Entonces, yo ya estaba cómodo en el Scotiabank, tan cómodo que termino planeando un viaje a Estados Unidos por 3 meses, por un tema muy personal, con algo que me pasó en pandemia, ¿no? Muy relacionado con la ansiedad, con ¿cómo es? Pánico, Ataque de pánico y todo eso. Ok. Así que nada, decidí enfrentar ciertos miedos y hacer ese viaje. Ok. Yo le aviso al Scotiabank para ver si podía irme de viaje 3 meses y trabajar en remoto. Remoto. Y me dijeron pues que sí se podía, por hacer la corta, ¿no? Me dijeron que sí se podía y al final... ¿Todo esto es en pandemia? Sí, en pandemia. Ok. Y al final como que al inicio se podía y después ya cuando ya estaba en el extranjero me dijeron que tenía que regresarme, entonces Ok. ya ahí me dieron 2 opciones, ¿no? O te regresas y continúas o te despedimos, pues, ¿no? O sea, te Ok. despedimos por... No O me sea, acuerdo. así de tajante. Claro, básicamente así de Ok, tajante. ok. Entonces al final yo decido no No regresarme, ¿no? Entonces, nada, me terminan despidiendo. O sea, me dieron la oportunidad de yo renunciar Claro. Pero- Te invitaron a renunciar. A renunciar. Creo que después me dijeron, pero te han despedido para que te den tus beneficios, ¿no? Ah, Porque era un porque
Claro. podía hacer que te den un despido injustificado y te paguen tus beneficios, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese entonces me pareció, no la pensé, simplemente dije, bueno, ya, si me da la chance de renunciar, renuncio. Claro. Y ahí renuncio y estuve sin trabajo allá en los Estados Unidos. Y cuando estaba buscando trabajos, recuerdo que había un amigo que antes de que pase todo esto, se había ido a Rappi, se había cambiado a Rappi del banco. Ok. Se llama Sergio de Lepiani. Él me recomienda y me dice, oye, si quieres te puedo recomendar para que tengas las entrevistas en Rappi. Y bueno, y ahí me agendo una reunión y de vuelta paso el proceso de las entrevistas. Y ahí pues agarro el trabajo, pues, ¿no? Agarro el trabajo en Rappi. ¿Y qué tan difícil fue esa entrevista o todo el proceso de postular y ser contratado? Fue, yo diría un poco complicado, porque no estaba buscando trabajo con un trabajo atrás, sino estaba buscando trabajo sin trabajo. Lo necesitaba. Claro, porque él estaba en el aire y estaba en un lugar donde todo era caro y encima no sabía cómo mantenerme en ese sentido, ¿no? Traté Pero de hacerlo. técnicamente no fue tan difícil, ¿o sí? Sí, tuvo su complejidad. Yo no estaba preparado porque lo agarré en el camino. Okay. Pero en un punto recuerdo que hasta mostré el proyecto, tenía la laptop del banco todavía, entonces cuando dijeron, enséñame algo que has hecho, ¿no? Entonces agarré la laptop del banco y mostré un pedazo de código de lo que iba haciendo y lo iba explicando. Okay. Fue una entrevista con 2 iOS developers también muy buenos. Okay. Y pues me terminaron aceptando, me sentí muy, muy contento ese entonces porque no estaba preparado, no era lo que yo había planeado y al final pude como que afrontarlo también, pues. Perfecto. Ahora ya hablamos un poco de tu carrera y de la parte técnica y ahora me gustaría preguntarte cosas ya más un poquito personales. Y una de esas es, tú eres papá, ¿no? Sí. ¿Qué tanto cambió? Y yo sé que trabajas remoto, ¿no? Pero ¿qué tanto cambió el hecho de que seas papá en la forma como organizas tu día o cómo afrontas un trabajo? Yo diría que bastante, pero creo que cuando tuve ¿Dos qué? 2 trabajos. Ah, ya, 2 hijos, pensé que... No, cuando tuve 2 trabajos, me ayudó a organizarme mejor. Okay. Antes, mi hijo ahorita tiene 2 años prácticamente. Okay. Antes de que nazca, yo ya tenía 1 año teniendo 2 trabajos de manera remota. Entonces eso me ayudó a la mala a organizarme bien. Cuando nació mi hijo, ya aún tenía los 2 trabajos, ya había nacido mi hijo. Wow. Y ahí, claro que me saturé bastante porque tenía que seguir trabajando en los 2 lugares. Sí. Y tenía que tener un horario, un espacio para cuidar a mi hijo, ver a mi hijo, encargarme también de mi rol de padre, ¿no? Y ahí se fue muy complicado, ¿no? Sí. Pero como digo, creo que por el lado del trabajo, el haber tenido 2 me ha ayudado a mí a tener más orden al momento que fui padre, ¿no? Ya ahorita tengo de vuelta un solo empleo y creo que tengo más tiempo para poder cumplir mi rol de padre y también trabajar y también ver otros proyectos que me interesan en el camino. Bien. Y no sé cuántos años tienes trabajando remoto, pero quería preguntarte, hoy 2024, a puertas del 2025, ¿tiene sentido para ti un trabajo híbrido o un trabajo presencial? ¿O qué opinas sobre eso? Yo creo que si ya tienes muchos años en la industria, un trabajo remoto que sea remoto está bien. Si estás empezando, creo que un trabajo híbrido o presencial, preferiría híbrido, ¿no? Es mucho mejor, ¿no? Por el tema de que tienes el contacto y tienes el ambiente con otros perfiles de desarrolladores o otros profesionales del equipo, de la misma empresa o el área digital en el que estás. Claro. Eso a mí, por ejemplo, me ayudó bastante porque yo una de las cosas que siempre me faltaron, al inicio sobre todo, yo no tenía la habilidad blanda de hablar mucho. Como la mayoría de devs, muy callado, muy cerrado a lo mío, ¿no? Claro. Muy de que puedes hacerlo y yo decía, sí puedo, y me cerraba y ya yo mismo me ahorcaba porque no me salía o porque... Okay. O sea, entonces claro. Mucho esto era porque pues tampoco podía ir y decirle, mira, sabes que me va a tomar más tiempo, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer, muchas gracias por la oportunidad. No podía manejar estas conversaciones. Entonces, yo cuando empecé también remoto al inicio. Y eso pues nunca cambió. Cuando entré a trabajar al banco,
ahí me ayudó bastante porque realmente desarrollé bastante las habilidades blandas y yo creo que me fue de mucha ayuda eso. Bien, bien. Y tengo ya un poco para llevarlo al final de la entrevista. Hoy en día sabemos que inteligencia artificial ha explotado demasiado. Lo vemos impactando en áreas como creatividad, diseño, también en el área de programación, Un montón. en donde estás. ¿Cómo ha cambiado IA en tu carrera, ¿no? Y en tu puesto de trabajo? ¿Cómo te está impactando hoy en día? Yo creo que ha cambiado un montón. Yo creo que es una super herramienta. Es una herramienta que te ayuda realmente a ser más productivo. Como digo, cuando tenía 2 trabajos me sentía que había mejorado ese punto de productividad. Okay. Y con la IA creo que más todavía, ¿no? Así que sí ha cambiado bastante mi manera de trabajar. Trato de todavía basar lo que yo hago, ¿no? lo que no sé, mis tickets, mis ideas, a resolverlos yo mismo, pero también uso bastante la IA para poder, muchas cosas que ya sé cómo se hacen, como que preguntárselas o hacer que lo haga la IA para no tomarme el tiempo de hacerlo yo, ¿no? O sea, la IA le hago el prompt, la IA me lo responde, lo reviso muy rápido, ¿no? Porque es algo que ya sé, estoy preguntando algo que ya sé para que lo haga más rápido. Claro. Lo uso y sobre algo más complejo ya me tomo el tiempo de yo tratar de resolverlo, o también ayudarme la IA para que me explique y me dé la solución y también revisar la solución y tratar de explicarlo. Entonces como que es una herramienta muy buena porque la uso para el trabajo, la uso para mis proyectos, la uso también para estudiar y para seguir viendo cosas que no entiendo, que quiero aprender o simplemente saber de qué van, ¿no? Bien. Una última pregunta. Dijiste que lo usas para estudiar. Hoy en día, ¿cómo aprendes? ¿Cómo te capacitas? Yo ahora me capacito, siempre busco, por mi caso particular, ¿no? Siempre busco crear algo. O sea, siempre busco hacer algo. Y muchas veces lo dejo a la mitad, muchas veces no lo acabo, muy pocas veces acabo algo, o muy pocas veces acabo algo, y es muy sencillo. Pero creo que desde que creo un proyecto y hago algo pequeño y no lo termino hasta que termino algo, creo que todo eso es mucho más que, en mi caso, ¿no? Que ver videos en YouTube o solamente leer. Okay. Porque al final, mientras no ponga en práctica eso que aprendo, ya sea, aunque sea haya creado un poquito, creo que no me queda a mí en mi casa. Entonces es así como yo desde que empecé de la manera autodidacta fui aprendiendo todas estas cosas y hasta ahorita veo que me sirve. Entonces con la IA es como que decir, la IA te ayuda bastante, o he visto que me ayuda bastante a pedirle tutoriales, ¿no? Como que te da los pasos. Entonces cuando yo aprendí al inicio, yo aprendí con tutoriales. Entonces estos tutoriales tenían pasos, código, fotitos, la IA no te da fotos todavía, pero yo aprendí con esos tutoriales. Entonces la IA me da casi similar el contenido como si fuera un tutorial. Okay. Y así estudio y así aprendo. Y también ya cuando quiero complementar busco recién en internet, busco en YouTube. Pero digamos, ¿no? La IA, Medium y algunos posts en internet serían como que más del 50%. Y el resto sería ya videos, algunos cursos en Udemy, ¿no? Y como la parte teórica visual, ¿no? Claro. Y el resto ya trato de siempre hacer todo en práctica, ¿no? Buenísimo. Bueno, ha sido una excelente conversación. De hecho, sabía un poco de la historia, pero ya tengo un poquito más de detalle, así que ha estado divertida. Ya para despedirte, ¿qué le aconsejarías a aquellos developers o ingenieros o aquellos que recién se están formando y quieren formar una carrera profesional en el área de programación o software? ¿Qué le aconsejarías? ¿Cuál sería quizás un par de consejos que les puedas dar? Yo creo que primero tomar riesgos, ¿no? Tomar riesgos es como que aprender algo nuevo que uno no tiene idea de cómo va, de por dónde va. Crear, ¿no? Crear cualquier cosa. Si has visto un video, no sé, de un tema puntual, de alguna tecnología puntual, siempre trata de crear algo. Así lo dejes a la mitad o lo dejes, así sea un pedacito, ya es valioso. Apalancarse de la IA, ¿no? Realmente también hay que aprender a usarlo, ¿no? Si aprendes a usarlo, lo cual también toma tiempo,
te puedes apalancar de la IA para poder hacer más fácil tu trabajo, hacer tus proyectos o incluso estudiar a tu manera, ¿no? Porque la IA te puede ayudar en eso. Y nada, seguir aprendiendo, ¿no? Seguir aprendiendo. Realmente hasta ahorita yo, parte de mi rutina bueno, ya mi rutina profesional es siempre leer algo nuevo, ya sea poquito, muy poquito, a algo complejo, hasta leer, ver videos y crear, o solo crear. Realmente hay muchas formas de poder tú crear para validar que estás aprendiendo y para poder salir afuera y decir, a ver si lo que tengo me sirve para conseguir un trabajo o para ganar algo de dinero, ¿no? Claro. Y ya adentro repetir esa fórmula para poder seguir creciendo o seguir viendo por dónde te mueves, ¿no? Buenísimo. Bueno, bien. Bueno, con eso llegamos al final de la entrevista. Ha sido una entrevista muy divertida porque, aparte de ser mi amigo, también ha contado cosas que le puede servir a ustedes como profesionales que quieren formar una carrera en ingeniería o en software. Y bueno, los invitamos a que nos dejen en los comentarios preguntas para los próximos invitados o posibles invitados que quieran que invitemos. Y nada, muy agradecido con Cristian, gracias por la entrevista y los vemos en el próximo capítulo. Bye bye, chao chao.